Shalom, bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender, hoy tenemos un tiempo de aprendizaje más, como ya saben, de lunes a jueves por Facebook Live, en nuestra página Somos el Cuerpo del Mesías, estamos transmitiendo estas palabras para aprender de las Escrituras en Vivamos la Torá, donde reflexionamos, donde aprendemos de las Escrituras, específicamente de los mandamientos de Adonai, de las palabras de él a través de los profetas, de sus escritos, para nosotros comprenderlas de manera clara y evidente en nuestras vidas y para hacerlas, ponerlas por obra, guardarlas como Adonai nos ha dicho, como Adonai nos dice y nos seguirá diciendo, porque esa es nuestra vida, esa es nuestra manera de caminar, su Torah. Vamos a darle gracias a Adonai. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias porque tú eres compasivo y benevolente. Grande es tu bondad con tu pueblo. Bendito eres, Jehová Tsebaot. Gracias por tu bondad y por el entendimiento que tú nos das en tu palabra. En el nombre de la Don Yeshua. Amén y amén. Shalom a todos, hermanos. A ver si puedo saludarlos. Shalom de Yanira, Miki, shalom Javier, mi esposa Connie, shalom César, shalom amada Loida. Bienvenidos, hermanos, los que nos están viendo por Facebook Live y también los que nos ven por el canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías. Así que, hermanos, hoy tenemos un tema muy interesante, como todos, ¿sí? Un tema muy interesante que nosotros vamos a tratar y que no se trata mucho, no se sabe mucho. Esto es un tema que mucha gente desconoce, ¿sí? Acerca de uno de los mandamientos de la Torá, pero hoy los vamos a ver. Hoy vamos a ver este mandamiento que vemos en la Torá, que es de mucha importancia para nosotros hoy en día, aunque otro leyéndolo pueda decir, bueno, no es para mí, no es algo que me puede edificar, no es algo que yo tengo que hacer, pero ciertamente que es un mandamiento que a nosotros nos sirve y Adonai nos lo pide, ¿sí? Así vamos a tratarlo el día de hoy. Así que vamos a comenzar y estoy hablando de un mandamiento que Adonai le habla específicamente a los varones de Israel, ¿sí? Pero también esto conlleva un mandamiento indirecto, ¿no? Hacia las mujeres, porque tiene que ver con los dos, ¿sí? Porque al dar el mandamiento a los hombres, a los varones, también esto compete a la mujer. ¿Por qué digo esto? Porque se trata específicamente de la pureza de estos hombres en cuanto a la pureza sexual específicamente, ¿sí? Por eso tiene que ver con el matrimonio y también con lo que se le llama las purezas, perdón, las impurezas por causa de fluidos. Vamos a ver para entender el contexto, para entender de lo que estoy hablando y lo explicamos. ¿Sí? Vamos a ver en Deuteronomio 23, 9 al 11 que dice, cuando salga el campamento sobre tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Cuando haya en ti un hombre que no es puro por algo ocurrido de noche, saldrá hacia fuera del campamento, no entrará adentro del campamento, y será que al volverse la tarde se lavará en agua, y cuando se ponga el sol entrará adentro del campamento. Muchos no comprenden que este campamento del que se está hablando, ¿sí? Aunque no lo diga, es implícito, se trata de un campamento militar, ¿sí? No se trata del campamento de Israel, ¿sí? O sea, de todas las tribus, no, se trata del campamento militar de Israel porque dice, cuando salgan contra sus enemigos, cuando salga el campamento, Mahané en hebreo, Mahané significa campamento y en estos casos se refiere a un campamento militar de Israel. Entonces este campamento de soldados hebreos salía contra sus enemigos y Adonai está dando una orden bien específica, que ellos deben de mantenerse en pureza. Vamos a leerlo nuevamente. Dice así, te guardarás de toda cosa mala. ¿Qué significa que te guardarás de toda cosa mala? ¿Sí? Porque eso es muy amplio, ¿no? O sea, algo malo, una cosa mala,
Es algo bien amplio, puede ser cualquier cosa, pero específicamente está hablando de la impureza, porque hay que ver lo que sigue después. ¿Qué es lo malo que hay aquí? ¿Qué es lo malo para Adonai aquí? ¿Qué es lo que causa esto malo? La impureza, porque luego en el siguiente versículo dice, cuando haya en ti un hombre que no es puro, aquí vemos el contexto, ¿sí? Esa cosa mala se refiere específicamente a la impureza, ¿sí? Cuando haya en ti un hombre que no es puro por algo ocurrido de noche, ¿qué significa por algo ocurrido de noche? ¿Sí? No se trata que cualquier cosa que ocurra en la noche, sino que esto es específicamente un eufemismo, ¿sí? Un eufemismo para una eyaculación nocturna, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Adonai aquí. Cuando el hombre, ¿sí? Cuando está durmiendo, tiene una eyaculación nocturna. Eso lo hace automáticamente impuro, como dice la Torá, con los fluidos corporales, tanto del hombre como de la mujer, ¿sí? O sea, el fluido del hombre, ¿sí? Cuando él tiene la eyaculación, lo hace impuro delante de Adonai en la Torá. Y a la mujer con el fluido de su sangre en el tiempo de la nidá, ¿sí? Esto también la hace impura, o sea, esto quiere decir que no está capacitado o capacitada para, para ir en el lugar santo, ¿sí? O sea, está inhabilitado. Impuro es igual a inhabilitado, ¿sí? Impuro no significa que ha pecado, no significa que está en transgresión, sino que está inhabilitado, está en un estado de suciedad, o sea, de su carne, de su cuerpo, que lo inhabilita, no le permite ir hacia lo santo, ¿sí? Porque al acercarse al santuario lo estaría profanando, ¿sí? Estaría profanando el lugar donde habita Jehová. Y Jehová no tiene ningún tipo de conexión con lo impuro. Él es totalmente puro, ¿sí? Entonces esto hace que cuando una impureza se acerca delante de Jehová, ¿sí? Esto termina siendo malo. Pero cuando la impureza se aleja, ¿sí? O sea, cuando la impureza se aleja, esto no es pecado, pero el acercarse impuro delante de Jehová, eso estaba prohibido, ¿sí? Porque iba a terminar con algo malo. O sea, esto iba a causar que la persona sea expulsada de Israel, que cause una iniquidad, una torcedura en sí mismo, ¿sí? Porque estaba haciendo algo prohibido, el acercarse hacia el lugar santo. Y no hay ninguna comunión entre lo santo, lo puro, y lo profano, lo impuro, lo sucio. Lo puro es lo limpio y lo impuro es lo sucio, ¿sí? Entonces, cuando la persona se quedaba en su casa, ¿sí? En el campamento normal de Israel se quedaban en su tienda, cuando estaban en impureza no se acercaban al lugar santísimo, no pasaba nada, esperaban, se bañaban primeramente, se bañaban, se limpiaban su cuerpo completamente y esperaban a la noche, y en la noche ya estaban puros, ¿sí? Así es como Adonai nos dice en su Torá. Pero ¿qué pasa con el campamento militar? Aquí no dice quédate en tu tienda porque no están en su tienda, sino que Adonai les dice váyanse del campamento. No pueden estar dentro del campamento militar. Y ahí está lo interesante, ahí está el mensaje principal. Y es que dentro del campamento del ejército de Jehová no puede haber impureza. No puede haber impureza. Y uno en su mente occidental se preguntaría qué tiene que ver que un soldado que está luchando, que tiene una espada, esté puro o esté impuro. No tiene ninguna diferencia, ¿no? En nuestra mente occidental, que está totalmente desconectada de la Torá. Pero cuando nosotros entendemos el mensaje del Ruach HaKodesh en estos versículos y de nuestro pueblo, vamos a comprender lo que está aquí. Y está clarísimo, ¿sí? Adonai no permite ninguna impureza en el campamento de los soldados del ejército de Jehová Tsebaot, que es Israel.
¿Por qué? Porque Él está habitando en medio de esos soldados. Volvamos a leerlo. Dice, cuando haya en ti un hombre que no es puro por algo ocurrido de noche, ya sabemos que se trata de una eyaculación nocturna, saldrá hacia afuera del campamento. No puede estar dentro del campamento. Y será que al volverse la tarde se lavará en agua. Vemos que espera hasta la tarde bañándose completamente su cuerpo y luego cuando se ponga el sol puede entrar. ¿Sí? Luego Adonai en los siguientes versículos habla también de una impureza por suciedad cuando uno va a hacer sus necesidades. Adonai dice que el soldado debía de llevar un utensilio que se traduce como una pala, que en realidad no es como la pala que nosotros conocemos hoy en día, ¿sí? Sino que se trata de como una especie de estaca con forma como una especie de estaca que se puede recoger, ¿no? Con una terminación recta. Eso hace que se pueda hacer como una especie de pala, pero no es una pala como lo conocemos hoy. Ese tipo de palas no existía, sino que era como una especie de palo o estaca que podía utilizarse como si fuera una pala, ¿no? Entonces, todos los soldados debían de llevar esas estacas para cuando tengan que hacer sus necesidades, ¿sí? Vayan fuera del campamento. Pero del campamento, ¿de cuál estamos hablando? Del campamento militar. O sea, fíjense que Adonai, Jehová, no permitía ni siquiera que dentro del campamento militar de Israel haya impureza por medio de el defecar o también del orinar. Esto es impresionante. Es tremendísimo, hermanos. Es impresionante. El grado de pureza y de santidad que había en ese campamento no los podemos ni siquiera imaginar. Pero uno se pregunta, ¿no? Pero estamos hablando de soldados, no estamos hablando de sacerdotes, ni del tabernáculo, pero ¿por qué tanta pureza, no? Ahí está el mensaje. Sí, hermanos, ustedes pueden ir preguntando, pueden ir comentando, ¿sí? Por el Facebook, yo los voy a ir leyendo mediante vayamos en el aprendizaje avanzando. ¿Sí? Shalom Carolina, bienvenida hermana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante la santidad y la pureza como un soldado hebreo? La cosa es que Jehová era el que estaba habitando en medio de ellos y por lo cual Jehová era el que luchaba y vencía a los adversarios de Israel. Esto es tremendo porque el mismo nombre de la nación que Adonai nos dio, Israel, Israel no significa el que lucha con Dios. Esa traducción tan nefasta, no. No significa el que lucha con Dios. El que sabe hebreo sabe que no significa el que lucha con Dios. Israel significa Elohim pelea o Elohim peleará. Isra es pelea o peleará, ¿sí? Y él es Elohim. Entonces, Elohim pelea, eso significa Israel. Elohim pelea, no el hombre. El hombre no pelea, el hombre no lucha, sino que es Elohim. Entonces, cada vez que Israel vencía a sus enemigos, Jehová era el que vencía, no los soldados. Porque todos sabemos que el ejército de Israel no era una potencia en su tiempo, ni siquiera tenían las armas que tenían los filisteos con el hierro. No, o sea, las armas de Israel no eran de la mejor calidad, pero aún así vencían. Pero cuando ellos desobedecían, Jehová no luchaba por ellos. Adonai dice, yo los entrego en su mano, yo los doy en su mano. ¿Sí? Este es el enemigo, Adonai dice, toma, te lo doy en tu mano. Eres el que gobierna todo, las luchas, las causas, todo está bajo su mano. Y Adonai toma a esta persona y la pone en mano de Israel, o personas, mejor dicho, esta nación, los filisteos, Edom, Amón, todos los enemigos de Israel, Amalek,
y los pone en la mano de Israel. La mano significa el poder, significa el dominio, significa el estar con autoridad, o sea, el que está bajo la mano está subyugado. ¿Sí? Eso, la mano es accionar con poder. Cuando dice, no se acordaron de la mano de Jehová, no es que se acordaron de la mano en realidad, sino que la mano en hebreo significa el poder, la fuerza, el accionar, la autoridad, ¿sí? Hablando de cómo Adonai lo sacó con su mano de Mitzrayim, de Egipto. ¿No? Entonces no se acordaron de su mano significa no se acordaron de su poder, de su autoridad. Asimismo, eso, yo los entrego en su mano significa yo los entrego bajo su poder. ¿Sí? Y asimismo, viceversa, cuando Adonai dictaminaba que Israel iba a ir cautivo por su desobediencia, dice, yo los entrego en manos de Nabucodonosor. Porque todos son siervos de Adonai. Y Adonai dice, yo a Israel le mandé la Torá, no obedecieron, yo los pongo en manos de sus enemigos. Entonces Adonai es el que lucha todas las batallas, por eso se llama Jehová Tsebaot, Jehová de los ejércitos, pero de los ejércitos de todo el mundo, los ejércitos celestiales y de la tierra. Él es el príncipe y comandante, como dice en Sodot, en Apocalipsis, y Yeshua Mashiach, el príncipe y comandante del ejército de Jehová. Él es el líder por excelencia, el comandante, ¿no? El comandante en jefe, por excelencia, el mayor de todos, el mejor guerrero que hay en todo el mundo es nuestro Elohim. Por eso Él es el que lucha, no el hombre. Por eso la santidad, por eso la pureza que los soldados debían de tener en el campamento militar. Porque si un soldado estaba impuro, Jehová se apartaba del campamento porque no hay comunión de Jehová con la impureza. Entonces Jehová no luchaba por su pueblo, porque había uno que había desobedecido, que había hecho lo que Adonai le dijo que no haga, que permanezca impuro en el campamento. Y esto no solamente se trata de una eyaculación nocturna, sino que lo podemos llevar a un siguiente entendimiento, que es el abstenerse de relaciones sexuales con sus esposas. Esto es, no solamente en la guerra, obviamente, de que las esposas no están en la guerra, sino días antes de la guerra. ¿Sí? Esto es interesante porque los soldados de Israel se preparaban para la batalla, ellos no tenían relaciones sexuales con sus esposas porque ellos debían de mantenerse puros. Y como vimos, la pureza viene de un día anterior, porque al atardecer recién es puro. Entonces, el soldado desde el día anterior debía de estar puro. No debía de estar con su esposa. No debía de estarlo. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy interesante, porque Adonai pone énfasis en la pureza sexual de los israelitas, en cuanto a abstenerse cuando ellos van a la guerra. O sea, ellos están siendo consagrados, ¿sí? Al abstenerse, porque abstenerse significa separarse, y esto es ser kadosh, apartado, separado, que se abstiene, ¿no? Entonces ellos eran en ese momento, ¿no?, soldados, guerreros puros, kedoshim, apartados, separados. Entonces los israelitas que iban a la batalla no tenían relaciones sexuales con sus mujeres antes de ingresar al campamento militar. Esto lo podemos ver en 1 Samuel, cuando David está con sus guerreros y hace mención de esto. Vamos a ver. En 1 Samuel 21:5 dice, y respondió David al sacerdote. Sí, antes de leer el versículo voy a poner el contexto para que podamos, antes de leer, comprender lo que está sucediendo. David está huyendo de Saúl, del rey, porque lo persiguió por 7 años, ¿no? Como ya leímos en las Escrituras, ¿no? Como ya sabemos, y David, no tiene pan, tienen hambre, ellos no tienen provisiones. David tiene la idea de ir hacia el tabernáculo a pedir pan al sacerdote. El sacerdote, el sumo sacerdote, el Cohen Agadol,
el mayor de los sacerdotes, le dice, yo no tengo pan común, sino que tengo pan santo. Y así es como el sacerdote, el sumo sacerdote, le dio pan, del pan del rostro, lechem panim, que es el pan de la shulchan, de la mesa, del rostro, lo que se llama como pan de la presencia o pan de la proposición. En hebreo es lechem panim, que es el pan del rostro, que simboliza el rostro de Jehová, que está presente, mirando todo el tiempo a Israel. Entonces veamos el versículo. Dice así, y respondió David al sacerdote y le dijo, ciertamente que las mujeres han sido restringidas a nosotros, como antes en mi salida, y los cuerpos de los jóvenes, ¿qué son? Son santos, esto es igual a puro, y este ha sido un camino profano. ¿Cuánto más hoy será santificado el cuerpo? ¿Qué es lo que está diciendo David? O sea, yo se los explico. David está diciendo al sacerdote, porque el sacerdote le pregunta, ellos pueden, o sea, ellos están aptos para entrar en el tabernáculo. Recordemos que los impuros no pueden acercarse. Entonces el sacerdote se preocupa y dice, yo tengo pan santo, ellos están aptos para acercarse a lo santo, porque eso era pecado. Entonces el sacerdote, muy consciente de eso, le pregunta a David y David le dice, las mujeres han sido restringidas a nosotros, no nos hemos acercado a nuestras esposas. Eso claramente lo dice David, como antes en mi salida, o sea, que vienen desde antes absteniéndose de sus esposas porque ellos están en batalla. Imagínense, hermanos, esos hombres se abstenían de sus mujeres por demasiado tiempo, por mucho tiempo, ¿sí? Porque estaban en batalla constante. Desde antes de mi salida, está diciendo. ¿Sí? O sea, desde que yo salí, yo estoy en batalla y ellos son puros, no se han acercado a sus mujeres. No han tenido relaciones sexuales con ellas. Son santos. Sigamos. Y los cuerpos de los jóvenes son santos, así lo dice. Y este ha sido un camino profano. ¿Qué significa esto? David está diciendo que el camino que ellos están tomando es un camino común y corriente. Cuanto más ellos van a ser santificados cuando se acerquen al tabernáculo. Eso es lo que está diciendo David. ¿Sí? O sea, nosotros nos santificamos en el camino común y corriente, eso significa profano, o sea, en un camino, una calzada común y corriente, ¿no? En un camino común, nosotros estamos puros, nos abstenemos de mujeres, cuanto más cuando nos estamos acercando al tabernáculo, al lugar santísimo, ¿no? Eso es lo que dice David. ¿Sí? O sea, yo tengo conciencia, yo entiendo perfectamente lo que dice la Torá, dice David, por eso yo tengo la responsabilidad de mantener la pureza de mis soldados, ¿sí? Que ellos no estén con mujeres, ¿sí? Que ellos no estén con mujeres, o sea, con sus esposas, ¿sí? Además, los soldados paganos, ellos iban con prostitutas, ¿no? O sea, eso es algo mucho, mucho mayor, ¿no? Pero también pasaba, pero los soldados hebreos no, no. Sí, y me causa tanta indignación porque uno puede ver esas películas, ¿no? Y esas series, ¿no? que hay de la Biblia y se ve a los soldados hebreos, ¿no? A los soldados hebreos en estas series de la Biblia del rey David, ¿no? Y que los soldados están yendo a donde las prostitutas y se acuestan con ellas. Eso sucede en la serie. Y que los soldados están profanándose. Encima no con su esposa, sino con una prostituta, un soldado hebreo. Y uno se indigna y dice, pero si no saben las escrituras, no entienden que los soldados no se acostaban ni siquiera con su mujer, menos con una prostituta, en su posición de soldado y en su vida, obviamente. A menos que haya sido un soldado profano, pero Adonai no iba a permitir que ese soldado permanezca en el ejército, iba a ser cortado. Y Adonai no iba a luchar por su pueblo. Entonces, porque David vencía es porque los soldados estaban puros. Si había un soldado que no estaba impuros, David no vencía, porque se estaba desobedeciendo. Voy a leer los comentarios. El hermano Javier dice, jamás escuché que se tratase de este tema en ningún lado. Muy interesante.
Así es, hermano, es un tema que no se toca y es muy, muy importante. Javier dice también, es como cuando le digo a Moisés, quita el calzado, cuando le dijo, perdón, Jehová a Moisés, quita el calzado porque estás pisando suelo santo, así es. Es coherente pensar que si Adonai estaba en medio de ellos, del campamento, tenían que tener la pureza, ¿no? Tenían que estar lo más puros en su cuerpo, así mismo, hermano. Correcto. Deyanira dice, esto es increíble, solo puedo pensar en cómo las personas hoy toman la pureza y el apartamiento para Jehová tan a la ligera. Ciertamente que sí, hermana, es terrible. Cuánto Él es tan preciso con sus instrucciones y mandatos. La verdad que sí, las personas no tienen conciencia del respeto a Jehová. Y menos con lo sexual, menos. Mi esposa responde y dice, así es, hermana, pero Jehová nos enseña y nos ayuda a apartarnos cada vez más en familia, así es. Y la hermana de Yanira dice, amén, alabado sea Jehová por su misericordia al mostrarnos y guiarnos a su verdad que es vida. El hermano Javier dice, es una total falta de respeto y entendimiento de la Torá, haciendo series y películas sacando de contexto todo y encima profanándolo. Así es. Sí, yo digo, si no saben las escrituras, si no saben la Biblia, ¿por qué se van a poner a hacer una serie de la Biblia si no la saben, no? Pero a ellos no les interesa eso, sino recaudar, ¿no? sus riquezas. Mi esposa Connie dice, no se toca este tema porque nadie quiere hablar de la abstinencia sexual. Así es. Del dominio de la carne y anteponer el apartamiento. Eso es algo que las personas no lo aceptan. No, la verdad que no. Es algo que las personas lo tienen tan arraigado porque venimos del mundo en donde el tema sexual es algo que se vive día a día, ¿no? Y no hay ningún tipo de respeto por Adonai en este asunto, ni en ninguno en el mundo, pero más en el tema sexual, ¿sí? Entre esposos hay una profanación terrible. Y es terrible la profanación que hay en lo sexual entre esposos, cómo se permite todo, ¿no? Cómo hay una profanación delante de Jehová, haciendo costumbres de las naciones, con posturas sexuales, con sexo oral, ¿no? Esto es algo terrible delante de Jehová. Adonai no permite nada de eso, pero las personas no saben, las personas están totalmente desviadas e inconscientes de la pureza en el matrimonio. La hermana Carolina dice, qué profundo todo esto, hermano. Antes nunca se miraba así la palabra con tanto entendimiento. Así es, hermana. Bendito sea Adonai. Mi esposa Connie dice, ni siquiera quieren guardar la nidad, perdón, y les parece mucho tiempo, o que no es así cuando el sexo es solo eso, sexo, no es la felicidad. No es un tesoro, es un placer innecesario para reproducirnos, pero no es primordial para vivir. Así es. Así es, ellos no quieren guardar la nidad. Ya voy a explicar acerca de esto. Loida dice todo porque no escudriña las escrituras en su profundidad. Así es, hermana. La verdad que cuando nosotros entendemos y leemos las escrituras, y está claro, ahí está, nosotros vamos a poder comprender todo esto y ponerlo en nuestras vidas, porque ciertamente que no somos soldados, no portamos espada, pero esto es para nosotros. Esto también es para nosotros. ¿Sí? Uno dice, bueno, pero este mandamiento no lo tengo que guardar. Claro, obviamente, no lo vas a guardar porque no estás en guerra, pero ciertamente que se puede aplicar en nuestra posición. ¿Sí? Hablando de la abstinencia en ciertos casos. En el caso del mandamiento, se trata de la abstinencia sexual en el periodo de nidá de la mujer. Para el que no sabe qué es nidá, nidá significa en hebreo exclusión, una separación, eso significa nidá. ¿Sí? Viene del verbo nadá, que significa apartarse o excluirse, o también hasta ser expulsado. ¿Por qué? Porque las mujeres hebreas, ellas eran excluidas de las tiendas comunes, eran llevadas a una tienda donde estaban morando todas las mujeres en este periodo de menstruación, y no solamente cuando ellas tenían el flujo de sangre, sino en los 7 días posteriores
a cuando el flujo se termina. En la Torá dice que cuando el flujo de sangre para, ¿sí? Y eso tiene que la mujer conocer bien su cuerpo y fijarse muy bien que el flujo ya no esté más, ¿sí? Porque ciertamente que puede haber todavía sangre, ¿sí? Y hasta que no esté completamente limpio y que no haya más flujo de sangre, no pueden contarse los siguientes 7 días. Los siguientes 7 días son 7 días de purificación. La mujer todavía no está pura. Aunque su flujo paró, la mujer no está pura aún, sigue siendo nidá, sigue siendo excluida, ¿sí? Separada por impureza, o sea, inhabilitada para su marido, ¿no? Para su marido y para acercarse al tabernáculo de reunión en el lugar santo, porque era impura, ¿no? Y lo impuro no tiene comunión con el tabernáculo, con el lugar santo, ¿no? Y con su esposo, porque Adonai prohíbe que el hombre tenga relaciones sexuales con una mujer en nidá, no solamente cuando está sangrando, sino cuando está en este periodo de 7 días. ¿Sí? Entonces, cuando está en este periodo de 7 días de purificación, luego del flujo de sangre, la mujer tiene que esperar estos 7 días y luego al octavo ya es pura. ¿Sí? Cabe destacar que los días se cuentan desde el atardecer hasta el atardecer, ¿no? Así se cuentan. Al atardecer es un día, al atardecer otro día, al atardecer. ¿Sí? Así se cuentan los días hebreos. Por eso comenzamos el Shabbat al atardecer del viernes. Ese sería como el día 1, ¿no? Comienza el día 1 al atardecer del viernes, por ejemplo. Luego el día 2 comienza al atardecer del sábado. El día 3 al atardecer del domingo, y así sucesivamente hasta llegar al 7, y luego al atardecer del día 7, ¿sí? Por ejemplo, cae lunes, ¿no? El día 7 cae lunes, entonces al atardecer del lunes, recién ahí la mujer puede estar apta para su marido, recién ahí, ¿no? Entonces, la abstinencia sexual en el matrimonio es algo que podemos ver constantemente en la Torá, constantemente en las Escrituras. No es algo que el pueblo hebreo no conociera. Los hombres hebreos, ellos se abstenían de relaciones sexuales con sus mujeres y no era algo que pasaba cada tanto, sino que sucedía de manera no constante, pero sucedía, era algo común, ¿sí? Ellos lo hacían. ¿Por qué ahora, hoy en día, los hombres no lo consideran, ni siquiera lo consideran? ¿Por qué? Porque no les fue enseñado. Tenemos una mente occidental perversa, ¿no? En donde en el matrimonio el sexo es como un ídolo, ¿no? Como un ídolo, como un dios, ¿no? Y fundamentan su matrimonio en el sexo, cosa que Adonai nunca dice. Ciertamente que el procrear, el dar progenie, es un mandamiento, pero ciertamente que el sexo no es lo más importante del matrimonio, sino que es un conjunto de cosas, ¿sí? Y entre ellas está el sexo, pero no es todo, no es todo. O sea, ciertamente que cuando el hombre crezca, cuando la mujer crezca y sean ancianos, el sexo se acaba, y entonces ¿qué? El matrimonio se acaba. En realidad el matrimonio es compañerismo, ¿sí? Es una unión fraternal, una unión de compañerismo entero, completo, en todo sentido, ¿sí? En el vivir. Porque si nos ponemos a pensar, el sexo son unos minutos del día, pero en todo el día uno vive con su compañero, con el que Adonai le ha dado, y debe haber una comunión, una fuerza, ¿sí? Que se unan entre sí para caminar juntos en el camino de la emuná. Si no hay unión, si no hay el accionar en, en Ahavá, ¿no? El accionar en Ahavá, en el darse, ¿sí? En el que importe esa persona,
¿no? En el que siempre esté en nuestro corazón el bienestar completo de esa persona, ¿sí? Entonces, si no hay eso, no hay un fundamento en el matrimonio. Entonces, muchos hoy en día ponen el sexo como fundamento. Entonces, se habla de la unidad, pero ciertamente que la rechazan. No es para mí, no. Es demasiado, no. Entonces, ¿qué nos pide Adonai? Pureza, santidad. Pero ¿qué da el hombre? Impureza, profanación. Adonai dice que cuando el hombre se acuesta con una mujer nidá, eso es comparable a cuando un hombre está adulterando. Entonces en Ezequiel, ¿sí? Para el que lo quiera buscar, en Ezequiel 18, ¿sí? Esto está. Y es comparado como un pecado de muerte, de robo, de tomar usura, ¿no? De hacer usura, de tomar soborno, de hacer idolatría, de comer lo sacrificado a los ídolos, de adulterar, de fornicar, de no ayudar al pobre, de no dar el pan, no dar vestimenta al que no tiene. Y todo eso está en ese capítulo de Ezequiel. Y dentro de esos pecados de muerte está el que el hombre no debe de acercarse, o sea, de tener relaciones sexuales con una mujer, no solamente en su periodo de flujo de sangre, sino cuando está en ese periodo de 7 días de pureza. Cuando en el octavo día ya es pura, o sea, tienen que haber por lo menos 2 semanas de abstinencia, ¿sí? Porque la mujer promedio, ¿no? En promedio tiene flujo de sangre en su menstruación promedio de 7 días. Hay mujeres que tienen menos, 5 días, 6 días o más, 8 días. Eso es algo de cada mujer. Luego de esos días hay 7 días más. Entonces, hermanos, ahí hacen la cuenta, ¿sí? Entonces ahí hay abstinencia todos los meses de relaciones sexuales. Entonces, esto es constante en el pueblo de Israel. El hombre y la mujer estaban acostumbrados a esto, porque no ponían el sexo como un dios, como un fundamento de su matrimonio. El hermano Javier dice, la propaganda del mundo es si te hace sentir bien, hazlo, no importa las consecuencias, porque no hay concepto de pecado, en el mundo no hay concepto de pecado, no hay entendimiento de pecado, por eso se puede todo, con tal de sacar su propia satisfacción, sea bueno o malo, con tal de que me vaya bien a mí, yo lo hago, no hay temor de Jehová. Mi esposa Connie dice, de esto no se habla en ninguna religión ni en las raíces hebreas, ciertamente que no. El hermano Javier dice, qué maravilloso es Adonai, que en su Torah dejó todo lo referente a la cuestión sexual, de cómo tener hijos, de cómo, si no por el momento no quiere tener hijos, qué debe hacer, y no usar los anticonceptivos que sabemos que son abortivos. Eso mismo iba a tocar ahora, hermano. Gracias por mencionarlo, acerca de los anticonceptivos. ¿Sí? O sea, en el mundo hoy en día, cuando no se quiere tener hijos, se toman anticonceptivos, ¿sí? Se toman o también se implantan en el cuerpo, o también el preservativo, es un anticonceptivo también, se utiliza para no tener hijos en el momento de la relación sexual. Los anticonceptivos son abortivos, ¿sí? Porque el anticonceptivo hace que esa unión del espermatozoide con el óvulo se corrompa. Eso hace el anticonceptivo, se corrompe. O sea, está poniendo un obstáculo a la naturaleza que Adonai creó, al proceso normal de procreación. Hay una pared, una obstaculación, un satán, satán significa obstáculo, ¿sí? Un obstáculo, un adversario, ¿a qué? Al mandamiento de Jehová. ¿Pero qué dice Jehová? Bueno, Jehová no dice, en realidad, o sea, los hebreos no tenían el concepto de no tener hijos, en realidad que no.
No había ningún pensamiento así. El pueblo hebreo daba bendición a Jehová por tener hijos. Cuanto más hijos tenían, mejor. Porque más grande la familia, más grande la simiente, ¿no? Y más honroso el nombre, ¿no? Entonces, ciertamente que los hebreos no pensaban en no tener hijos. No lo hacían. ¿Sí? No hacían eso. Pero si en alguna ocasión no querían tener hijos, cosa que eso no sucedía, pero supongamos que sí, ¿qué hacían? Se abstenían, no había ningún anticonceptivo, ¿sí? Y aunque lo hay ahora, eso es una total abominación. Una total abominación. El anticonceptivo de la mujer es abortivo y el anticonceptivo del hombre, el preservativo o condón, es derramar fuera de la vagina de la mujer, o sea, el derramar en tierra la simiente, como hizo Onán, el hijo de Yehudá. Jehová lo mató por hacer eso. Sí, era porque no quería dar simiente a su hermano, pero la consecuencia de eso hizo que él derramase en tierra, y eso es parte de la iniquidad, es parte del pecado y la torcedura de Onán. El derramar en tierra hizo que Jehová lo matase. ¿Sí? Eso fue el pecado. Porque si Onán no hubiera querido darle simiente a su hermano, en realidad ese no es el pecado, o sea, está en el pensamiento. Él no quiere hacerlo, pero ciertamente que no está derramando en tierra. ¿Sí? O sea, por ejemplo, hay un, un ejemplo en las escrituras en el libro de Ruth, cuando el pariente más cercano no quiere hacer este mandamiento, no quiere tomar a la mujer de su pariente, porque eso es lo que está sucediendo ahí, o sea, es la ley del levirato, o sea, se trata de un hermano o se trata de un pariente, ¿sí? Porque hermano significa pariente también, ¿sí? O sea, el pariente no quiso, pero no por eso Jehová lo mató, él dijo, no, no quiero, y el que le seguía era Boaz, y él sí quiso. Entonces el no querer sí es un fallo, pero en realidad no es de muerte el no querer dar la procreación de un hermano, sino que la muerte en realidad ahí es que él derramó en tierra. Esa es la muerte, ese es el pecado de muerte. No el no querer darle simiente a su hermano. ¿Sí? Entonces, eso tiene que quedar claro. Ahora, hoy en día en el mundo y en creyentes, en personas que dicen seguir a Yeshua, hacen esto. ¿Cómo es posible? Bueno, no lo saben, está bien, son ignorantes, no leen las escrituras, no leyeron el versículo o no les amaneció. Está bien, pero cuando uno enseña las escrituras, lo pone a disposición de los demás y lo rechazan, ya hay una rebelión, no es inconsciencia. Estamos hablando de un pecado de rebelión, hay conciencia, pero no se hace, es rebelión, pasar por encima el mandamiento. Voy a seguir leyendo los comentarios. La hermana de Yanira dice, es irónico que las personas hoy en día buscan ayuda referente a temas sexuales entre pareja con psicólogos, cuando en las escrituras nos dice mucho y nos ayuda a entender mucho sobre el tema. Así es. Lamentablemente las personas por omitir el antiguo pacto se pierden de mucho. Ciertamente que es así, hermana. ¿Sí? Porque en el llamado antiguo pacto, cosa que fue creación de un hombre llamado Marción, él fue el que dividió básicamente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ese hombre se llamaba Marción, del primer, bueno, no del primer siglo, sino me parece que él vivió en el siglo II o III, no estoy muy seguro, más o menos por esos siglos, ¿sí? Muy temprano, apareció ese pensamiento de que el Dios del Antiguo Testamento era malo y era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Ese era un pensamiento de Marción. Y él fue llamado hereje por la iglesia de ese tiempo, la iglesia cristiana católica, ¿no? Pero aún así, ese pensamiento quedó y él era el que había dicho que se separase el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y quedó en nuestras Biblias, aunque ya fue llamado hereje, eso permaneció. Sus ideas fueron tan fuertes que permanecieron en el entendimiento, en el corazón de las personas.
aunque lo llamaron hereje. Una cosa es decir y otra cosa es hacer, o sea, tener en el corazón. Porque yo puedo llamar hereje a una persona, pero yo estoy tomando su, inconscientemente, su teoría, su ideología, eso pasó. Las personas siguieron haciendo eso, lo que él había dicho, ¿no? Entonces, hoy en día en el cristianismo se tiene la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es malo, que el Dios que Jesús proclamó es bueno. O sea, eso está muy, muy arraigado en las personas del cristianismo, muy, muy arraigado, demasiado. ¿Sí? Y eso hace que tengan asco por el Antiguo Testamento llamado así, que no se llama así, porque es Tanaj, no es un testamento. Es un testamento. Un testamento es un documento, ¿no?, que se hace cuando uno va a morir. Elohim murió, ¿no? Elohim no murió, Elohim es para siempre. Elohim no hizo ningún testamento. ¿Qué testamento va a hacer Elohim? No, esto se trata de pacto, ¿sí? De pacto, no de testamento. ¿Sí? Pacto renovado, no Nuevo Testamento, pacto renovado porque se mejoró el anterior. No es que fue desechado el anterior, sino que se renovó, se mejoró. Y esto lo vamos a ver más adelante. A los hermanos les comunico en un estudio que se vendrá, ¿sí? Entonces, esto es algo que vamos a ver. Entonces, hermanos, esto es algo que se ve todos los días. El hermano Javier dice, la cultura de no tener hijos es algo de la modernidad, solo para que las personas se puedan realizarse personalmente. Es muy, muy cierto. El mundo pone ese pensamiento, esa idea, ¿no?, de primero realizarse y luego tener hijos. Voy a leer el comentario de la hermana Carolina. Dice, y lo peor, que hasta en las escuelas van y les dan consejos a los chicos de que usen preservativos y hasta les regalan, y son solo unos niños que los despiertan muy temprano a la sexualidad. ¿Cuánta perversidad hay? Horrible, hermana. Ciertamente que sucede eso. Mi esposa Connie termina diciendo, eso es una gran verdad, nos enseñan a no tener hijos porque estorban al momento de la autorrealización y en los asuntos económicos. Ciertamente que el asunto de dinero es un factor que limita grandemente en el mandamiento que Jehová nos ordenó al decirnos que nos reproduzcamos, pero si deseamos abstenernos de hijos, debemos hacerlo de la forma correcta, agradable a Jehová. Y mientras unos no desean, otros desean, y no les es dado. Qué tremenda paradoja. Así es. El que lo tiene no lo quiere y el que no tiene lo desea. Eso es tremendo, es terrible. Ok, volvamos al tema de la pureza de los soldados y cómo ellos se abstenían de sus mujeres. Podemos ver el ejemplo con David, ¿no? Entonces también podemos entender por qué, ¿sí? Esto es algo bien, bien que se va desprendiendo, ¿no? Podemos ir atando cabos ahora. Ahora vamos a comprender bien las escrituras, ya que entendemos esto de los soldados, que ellos se abstenían de relaciones sexuales. Podemos entender mejor por qué Urías, que era el esposo de Betsabé, Bathsheba, voy a llamarle Bathsheba porque así se llamaba, no Betsabé, de Bathsheba, la cual adulteró con David, ¿no? Todos conocemos la historia. Bueno, Urías, ¿sí?, no fue con su esposa cuando David lo envió ebrio por la noche, ¿sí? Cuando David lo llamó, antes de enviarlo al frente de batalla, David, pretendía que Urías tenga relaciones sexuales con su esposa para que no se enteren que él había adulterado con ella y que se sepa que el hijo era de él, ¿no? Pero Urias entendía bien, aunque estaba ebrio, aunque estaba borracho, entendía perfectamente. Él tuvo mucho temor de Jehová, ¿sí? Por respeto a Jehová y a sus compañeros, primeramente a Jehová, porque él seguía estando en posición de soldado, él no tuvo relaciones sexuales con su esposa, porque él estaba en posición de soldado. Y por ende debía de mantenerse puro y no acercarse a su mujer. Él entendía perfectamente que no debía hacerlo, por eso durmió en la puerta de la casa del rey. Por eso, no porque no le dio la gana.
No, porque él sabía muy bien que debía de mantenerse puro. Y segundo, por respeto a sus compañeros que estaban luchando en el campamento militar, abstenidos de sus mujeres, en pureza, y él acostándose con su mujer. Una tremenda falta de respeto para sus compañeros hebreos. Ellos absteniéndose y él estando con su mujer, mientras ellos están luchando y absteniéndose. Una tremenda falta de respeto. Entonces por eso él entendía bien lo que tenía que hacer, que era no estar con su mujer esa noche, sino que ya el día siguiente iba a volver al campamento militar, porque él estaba en posición de soldado, estaban en guerra, él debía de estar puro, no impuro, porque si no iba a pecar, iba a haber torcedura en su accionar. Fíjense que David quería incitar a Urias a pecar en la Torá. ¿No? O sea, el pecado de David aquí fue bastante grande, por eso las consecuencias fueron abismales en su generación. Y David nunca fue más el mismo, ¿sí? Pero ciertamente que Jehová tuvo bondad por David, ¿sí? No estoy hablando mal de él, sino que estamos hablando de en este pecado en específico, ¿no? Ciertamente que el rey David fue un hombre justo delante de Jehová y que cayó como todos los hombres caen, ¿sí? Como todos los hombres pueden caer y errar. Y él cayó muy, muy bajo aquí. Pero que Adonai, porque él se arrepintió y hizo teshuvá, le dio su bondad y lo perdonó. Pero eso no hizo que las consecuencias no sucedan. Ahí está la cosa, ¿no? Porque las personas dicen, es que me perdonó. Ya está, me perdonó. Ya estoy libre, ya está. Y no saben que viene la consecuencia después. Sí, Jehová te perdonó, claro que sí. Pero ahora viene la consecuencia por la acción que tuviste. Eso no se te va a ir. Entonces David sufrió la consecuencia muy grave. Sus hijos fueron parte de esa consecuencia, que le causaron mucha aflicción. No voy a entrar en ese tema en realidad, pero para destacar, ¿no?, el asunto de Urias. Entonces es totalmente sorprendente ver el grado de respeto y de temor que pide Jehová de nosotros como su pueblo, que al abstenernos de relaciones sexuales con nuestras esposas, en tiempos en que Adonai nos pide santidad, es sumamente importante, ¿sí? Y no se trata solamente de luchar en la batalla, ¿sí? O sea, hay un tiempo que ya va a venir próximamente, que es el Pesaj. Y hermanos, Adonai dice que ningún impuro puede guardar el Pesaj, ¿sí? Entonces, obviamente, que los hombres no tenían relaciones sexuales con sus esposas en el día anterior a Pesaj y en la fiesta. ¿Sí? El tiempo de la fiesta dura 7 días. O sea, eran días en que el pueblo se abstenía y era santo, porque era un tiempo en que estaban con Adonai, con Jehová. Era como llamado, ¿no?, una convocación de santidad. O sea, los varones en ese tiempo se abstenían de sus mujeres, porque Adonai dice que no lo debían de hacer. Vemos otro ejemplo en el Éxodo. Estad por todos lados, hermanos. Y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. ¿Qué les dice Jehová a los varones de Israel cuando él se va a presentar en el monte Sinaí a entregarles la Torá? No se acerquen a sus mujeres, no se impurifiquen. Es tremendo, porque Jehová iba a presentarse, iba a estar la gloria de Jehová en el monte Sinaí. Ellos iban a estar pisando donde Jehová, bueno, no en realidad iban a estar pisando donde Jehová estaba pisando, pero estaban ahí pegaditos, ¿sí? Porque Jehová dice, en el monte no deben de pisar. Aún en la pureza del pueblo, ¿sí?, aún en la pureza del pueblo, el pueblo no podía pisar donde Jehová estaba pisando, si no iban a morir, ¿sí? Entonces, aún así ellos no podían acercarse al monte, ¿sí? Y no podían estar impuros cerca de Jehová. Por eso Adonai dice que aún no se debe de acercar al tabernáculo. O sea, debían de mantener una distancia a los impuros del tabernáculo. Por eso ahora entra la pureza en el Adón Yeshua.
Porque ahora nosotros somos puros porque somos casa de Jehová. Somos casa de Jehová porque ahora hay un mayor sacerdocio que es de los cielos. ¿Sí? Y la pureza de los cielos es la que está en nosotros, para no tener en nuestro pensamiento el pecado, la torcedura. Eso es impureza. Eso no quita que la impureza de la carne siga existiendo. No, porque la impureza de la carne sigue existiendo. ¿Sí? Pero ahora la pureza del Ruaj en nosotros es mayor que la impureza de la carne. Por eso cuando Yeshua tocó, o mejor dicho, la mujer tocó el tzitzit de Yeshua, como llamado el borde de su manto, ¿no? La mujer con flujo de sangre, tocó el manto, el tzitzit de Yeshua, ella se purificó. Debía de ser al revés, hermanos. Yeshua debía de ser contaminado porque la mujer lo tocó. Pero no, fue al revés. Yeshua la purificó porque en él habitaba algo mayor que la impureza que ella tenía. El Ruach HaKodesh. El Ruach de Jehová. Entonces el Ruach de Jehová, como no tiene parte con la impureza, cuando entra en nosotros, no debe de haber impureza. Porque no hay parte en el tabernáculo de Jehová con la impureza. Por eso somos purificados por el Adón Yeshua, por medio de su sacrificio. ¿Sí? Esto es totalmente fuera del entendimiento humano. Por eso, toda persona que no ha recibido a Yeshua como el Mesías y no lo ha tomado como Elohim, como Jehová, Tsebaot, y ha aceptado su sacrificio y ha dicho, Él es el Cordero de Elohim y Él me redimió, esa persona no fue purificada. Y esa persona no tiene perdón de pecados, aunque sea un rabino judío. Porque hoy en día veo a muchas personas que comparten videos de enseñanzas de rabinos judíos, que no creen en Yeshua. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estas personas están viendo a un maestro que no ha sido purificado en su corazón y por ende no tiene perdón de pecados en Yeshua? Toda palabra que va a salir de su boca no es del Evangelio, no es de la Besorá. Entonces, ¿qué hacemos escuchando a alguien que niega y dice que Yeshua es un impostor, hijo de un soldado romano, bastardo? ¿Por qué estamos dando oídos a Hasatán? O tú dejas de entrar a tu casa y le sirves una comida deliciosa a una persona que dice que tu hijo es un estúpido y lo insulta y lo aborrece. Tú vas a hacer entrar a esa persona a tu casa y le vas a dar un beso y lo vas a saludar, sabiendo que esa persona insultó a tu hijo y lo expone y lo profana su nombre. O sea, lo expone y lo difama. Bueno, si tú eres un padre o una madre que ama a su hijo, no lo vas a hacer. No vas a llevar a esa persona a tu casa y no le vas a servir comida y no le vas a escuchar. Porque esa persona ha hablado mal de tu hijo, ha difamado su nombre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Haciendo que esas personas entren a nuestra casa y le damos oídos a esas personas que blasfeman el nombre de Yeshua. Estamos siendo hipócritas, hermanos. Si hacemos eso, estamos siendo hipócritas. Y Yeshua no nos ve con favor. Porque esas personas que están insultando su nombre son las que están entrando en nuestra casa. Y nosotros los aceptamos y les damos beso, abrazo y le decimos amén, rabino, amén. No, hermanos. No es así. Entonces, para terminar con esto y hablar de la batalla de los soldados, hay un versículo en 2 de Timoteo,
que lo voy a mencionar, 2 Timoteo 2, 2 al 3, dice, y tú trabaja y no desmayes como hombre del ejército que lucha las batallas de Yeshua Mashiach. Ningún hombre de guerra que sale con el ejército se mezcla en las obras de su vida para hallar favor a los ojos de su oficial. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Le está diciendo a Timoteo que él es un soldado del ejército de Yeshua Mashiach y él lucha las batallas de Yeshua el Mesías. Por ende, él no se mezcla con las obras de su vida. En eso está la impureza. ¿Sí? O sea, ahí Pablo está haciendo énfasis en la pureza de un soldado, que él no se mezcla con lo profano cuando él está siendo soldado, para hallar favor a los ojos de su oficial. ¿Quién es nuestro oficial? Jehová. Entonces nosotros somos soldados, sí, pero de la obra de Yeshua. Somos siervos y soldados de su ejército. Batallamos constantemente en el nombre de Yeshua, ¿no? Entonces, disculpen, entonces nosotros debemos de mantener esa pureza porque somos soldados de Yeshua, así como los soldados en el antiguo Israel lo hacían. Nosotros aún más, porque luchamos una batalla mucho mayor. La batalla del Adón Yeshua. Así que hermanos, este tema es tremendísimo, es importantísimo de comprender. Esto no se enseña, esto no se habla, esto no se sabe. ¿Sí? Eh, no es que yo estoy dando algo nuevo, sino que estoy enseñando la Torá. Aquí enseñamos la Torá, solamente que no se habla. No es que es la gloria mía, sino que Adonai nos dejó la Torá y yo le estoy compartiendo, ¿no? Entonces, gloria a Adonai, honra a Él que nos da su Torá y su mandamiento. Yo solamente soy un mensajero, ¿no? Entonces, para que no piensen que yo me pienso más que los demás, ¿no? Porque ahí pueden hablar, ¿no? Que dicen, uy, este se piensa más que los demás, que dice que tal, que no hablan. No, ciertamente que no lo hacen, es la verdad. Pero ciertamente que Adonai da su palabra, ¿no? Y por medio de quién ha dado esta palabra, de mí. Yo solamente soy el mensajero. No me miren a mí, sino a Jehová. Vamos a darle gracias a Él. Gracias te damos, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú nos das este mensaje para que nosotros tengamos conciencia del respeto, del temor que debemos de tenerte. Perdona nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestras transgresiones, nuestra torcedura, nuestro irrespeto hacia ti, que tú eres Rey de Reyes. ¿Qué hacemos nosotros pensando que tú eres un cualquiera, un amigo de la infancia? No, tú eres Jehová Tsebaot. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu Torah. En el nombre del Adón Yeshua. Amén y amén. Amados hermanos, recuerden que este video será subido al canal de YouTube Somos el Cuerpo del Mesías y a nuestro sitio web somoselcuerpodelmesías.com. Espero que haya sido de edificación y de bendición este tiempo de aprendizaje. Lo ha sido para mí y espero que haya sido para ustedes de igual manera. Que Adonai los guarde, los proteja y les dé siempre de su camino de pureza en nuestro Adón Yeshua, el que es nuestro Redentor y nuestro Mesías. ¿Sí? Vamos a leer los comentarios. Mi esposa Connie dice, crezcamos hermanos, maduremos y dominemos nuestra carne, démosle paso a otros aspectos de la vida que Jehová nos enseña cuando sujetamos nuestros deseos y purificamos nuestra carne y nuestro ruach. Amén. Amén. Voy a leer otro comentario que hay más arriba. Dice mi esposa Connie, ahí también vemos cómo de fundamental es el que todos juntos comprendamos los mandamientos de Adonai y los obedezcamos todos juntos, porque el pecado de un miembro del grupo repercute en el grupo al que pertenece. Eso es un llamado de atención para nosotros como asamblea de santidad y grupo de compañeros. Eso es muy importante, lo que aquí dice mi esposa, porque así como vemos que cuando un soldado solo se impurifica, hace que todo el ejército pierda, porque él está haciendo que la presencia, la gloria de Jehová se vaya del campamento. Así, en una congregación, en un grupo de personas que siguen a Adón Yeshua, cuando hay uno que se impurifica y que no sigue los mandamientos de la Torá, sino que está profanando en un aspecto de ellos, cuando él hace esto, repercute en todo el grupo, en toda la congregación. No vemos que en el libro de Apocalipsis, el Sodot, en hebreo, dice eso, el mensaje a las congregaciones. ¿Sí? Yeshua le habla al anciano de la congregación.
¿sí? No al grupo, sino al anciano, o sea, al líder de la congregación le habla y le dice, estas personas están haciendo algo malo, esto va a hacer que toda la congregación tenga consecuencias, entonces hagan algo con estas personas que están siendo torcidas. Por ejemplo, estamos hablando de los que siguen la doctrina de Bilam, ¿no? De los nicolaitas, de Jezabel, ¿no? Isabel, ¿sí? O sea, es un poder maligno que está en esa congregación, no es la mujer en realidad, sino que sí, puede haber un entendimiento de que había una mujer que lideraba, sí, sí es así, y es llamada Jezabel, como esa esposa de Acab, que era básicamente la que gobernaba con sus mañas, con su seducción, ¿no? Eso es lo que aborrece Adonai de una mujer que se pone en el lugar de un hombre y a su vez trama plan malvado, ¿no? Entonces, podía en esa congregación haber una mujer que influenciaba, porque estamos hablando que hay un anciano, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de que hay una anciana, porque no existía eso, pero sí podía haber una mujer que influenciaba en la congregación y que se ponía en un lugar donde, que no le correspondía y que hablaba y no callaba, como dice Pablo, la mujer calla en la congregación, no se trata de todas las mujeres, está hablando de un grupo de mujeres que están irrespetando al anciano de la congregación, al líder y a sus esposos. Por eso la mujer debe ser prudente, ¿sí? Y si la mujer quiere hablar en la congregación, debe de hablar con prudencia, ¿no? Eso es lo que está diciendo, no que calle, que no puede hablar. Le está hablando a esas mujeres que callen porque ellas no hablan con sabiduría y se ponen por encima de todos. Esas son mujeres con espíritu de Jezabel. No estoy hablando de un demonio, estoy hablando de un accionar. Espíritu es como un accionar. O sea, si yo tengo un espíritu, tengo el de Jehová o tengo un espíritu maligno, un espíritu malo. ¿Sí? Eso no quiere decir que es un demonio, sino que se trata de mi accionar influenciado por el mal. ¿Sí? Entonces, la mujer que tiene espíritu de Jezabel, ella acciona como Jezabel. Eso significa. No es que el espíritu de Jezabel está en ella. Ciertamente que es influenciada por espíritus malignos, pero no es que Jezabel está en esa mujer o que hay un demonio, sino que esa mujer es guiada, direccionada en las acciones similares, idénticas que esa mujer. ¿Sí? Entonces, ciertamente que es muy importante el comprender que como congregación, como grupo, como asamblea, todos debemos de seguir permaneciendo en obediencia a Adonai, porque si uno se desvía, todos tienen consecuencias, ¿sí? No es algo individual, ¿sí? Por eso el anciano, el líder de la congregación, tiene que tener mucho respeto por la posición y tiene que saber muy bien, debe de siempre estar atento a las personas de dicha congregación, porque su sangre le será requerida. Entonces, eso es muy importante. Amén, hermanos. Entonces, dicho todo esto, vamos a finalizar con este tiempo en que aprendimos mucho de las Escrituras, cosas que no sabíamos, cosas que no estaban en nuestro corazón, pero que ahora Adonai nos pone por su bondad, por su misericordia. ¿Sí? Así que, hermanos, me despido. Recuerden que somos el cuerpo del Mesías y el Adón Yeshua es nuestra cabeza, como aprendimos, el príncipe, el líder y el comandante del ejército de Jehová Tsebaot. Shalom a todos.